Sean ustedes bienvenidos, bienvenidas a Economía de Frente bajo el paraguas de En torno al dinero. Muchas gracias por estar con nosotros. En esta ocasión, el privilegio de escuchar a Ernesto Fares Santoscoy hablando sobre la economía de Estados Unidos, la economía de México, la economía del mundo, las consecuencias, perspectivas de crecimiento aquí en Economía de Frente. Iniciamos. Con mucho gusto saludamos a Ernesto Fares Santoscoy. ¿Cómo estás, Ernesto? Gusto saludarte aquí en Economía de Frente. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Bueno, en el programa anterior le dimos mucho énfasis a la economía de Estados Unidos y decidimos en esta ocasión comenzar con la economía mexicana. Qué importante, los datos, por ejemplo, los pronósticos para el crecimiento de lo que resta del año y del 2023, Ernesto. Sí, bueno, pues en Bolsa América contamos con indicadores anticipados de la economía de México. Y eso nos permite dar algunos pronósticos. Ahorita en este caso sería el pronóstico del IGAE, que es el PIB mensual para agosto. Todavía no conocemos el dato oficial. Conocemos una estimación, ahorita platicamos. El pronóstico del IGAE de septiembre y teniendo a su vez ya oficialmente publicado el dato de julio, pues podemos dar una estimación de cuánto puede ser el crecimiento del PIB al tercer trimestre, ¿no? Empezamos por ver qué es lo que está estimando en su indicador oportuno de la actividad económica el INEGI para agosto y luego para septiembre. Para agosto está viendo un 3.5%. Nuestra estimación está mucho más abajo, 1.8%. Y la razón de por qué está más abajo es que de los componentes que integran nuestro indicador oportuno, Iván, bueno, pues resulta que, por ejemplo, la producción automotriz, que estaba creciendo en México a tasas del 20%, para el mes de agosto solo creció 2.8%. Y el otro indicador que nos muestra debilidad es el de las ventas de las cadenas comerciales afiliadas a la ANTAD, que para el mes de agosto presentó, en términos reales, quitando la inflación, una contracción, o sea, una caída del 1.4% anual. ¿Qué es lo que estamos viendo para septiembre? INEGI está viendo un 3.4%, nosotros estamos viendo un 3.5%. Como pronóstico preliminar con nuestro otro indicador que se llama el INDEM. ¿Qué vemos en las cifras de septiembre? Bueno, pues otra vez un repunte muy importante en la producción automotriz, más de 20% de incremento. Las ventas de automóviles al mercado interno creciendo 37%. Pero las ventas de las cadenas comerciales afiliadas a la ANTAD bajo el mismo piso de ventas que el año pasado, en términos reales presenta un ligero incremento del 0.34. Se contra un decremento de agosto, 1.4. Ahora se presenta un ligero incremento arriba de inflación del 0.34. Y estos, digamos, son las dos variables más importantes que nos llevan a estimar un crecimiento del 3.5 para el IGAE de septiembre. Y con esto, ¿qué estaríamos viendo para el PIB del tercer trimestre? Bueno, estamos viendo un posible crecimiento en rango bajo, 3.1. Pero podría ser del 3.5, fácilmente. ¿No? Este dato, pero de estimación oportuna, lo va a dar INEGI a finales del mes de octubre, el último día de octubre. Ese día INEGI nos va a dar su estimación oportuna del PIB al tercer trimestre. Ya después, unos 24 o 25 días después, dará ya la cifra definitiva
tanto del IGAE de septiembre como del IGAE, perdón, del PIB al tercer trimestre. Con esto, pues digamos que el acumulado de todo el año, en los 3 trimestres, anda por ahí del 3.5, 3.6. Entonces es factible terminar el año con un crecimiento arriba del 3.2. Y es factible. No es mal dato de crecimiento, ¿ah? No, es un buen crecimiento. Milagroso además. No, porque todo el mundo pensábamos a finales del año pasado que iba a empezar una recesión por el incremento de tasas que ha hecho la Reserva Federal, ¿no? Que iba a generar, pues, pensábamos, una contracción en la actividad económica este año, ¿no? Y pues cuál. Más bien hemos estado viendo cómo se reanima y se vuelve a reanimar la actividad económica en Estados Unidos y también en México. Oye, a ver, ya que la mencionas, ¿existe aún la posibilidad de que haya una recesión en la Unión Americana? Nosotros hemos estado difiriendo ese escenario y lo estamos viendo hacia el 2025. Pero la razón fundamental de por qué no se está dando la contracción es porque el presidente Biden ha implementado un programa de gasto fiscal, pero electorero, pero realmente gigante. Pues ese gasto fiscal o esa política fiscal expansiva, más que compensa a la política monetaria restrictiva. Y entonces el resultado final es que estás viendo de nueva cuenta cifras fuertes en el empleo, ¿no? 336,000 plazas creadas en un solo mes, el mes pasado. Y estás viendo que se reaniman las ventas al menudeo. Bien, o sea, hay actividad económica todavía bollante en Estados Unidos, pero también, en contraparte, hay presiones inflacionarias, ¿no? De hecho, las últimas cifras de inflación al consumidor por inflación al productor han subido. También tiene que ver con el petróleo, ¿no? Pero bueno, estamos concentrándonos en México. Ahorita, ya después hablamos de lo externo. Pero, ¿qué es lo que estamos viendo para el cierre del año? Te decía, un crecimiento mínimo del 3.2, puede ser hasta el 3.5 todo el año. 2023, México. Pero para el año entrante estamos viendo un crecimiento que puede ser todavía del 2% en la economía mexicana. Y lo mismo que está haciendo el señor Biden, agarrando a billetazos a la economía, gastando para generar un crecimiento artificial. Lo mismo está pasando en México con el gasto fiscal expansivo que está haciendo el presidente López Obrador en su último año de gobierno. O sea, es lo que valdría la pena mencionar. Tú hablas de que en Estados Unidos la política fiscal es expansiva, mientras que la política monetaria es de contracción, ¿no? Restrictiva. Y lo mismo sucede en México. El Banco de México tiene una política monetaria restrictiva, mientras que la política fiscal por el año electoral sigue siendo expansiva. Hay una contradicción entre las dos fuerzas, digamos, entre la fiscal y la monetaria. Eso, ¿qué consecuencias puede acarrear tanto en Estados Unidos como en México? Sí, como ya lo mencioné, es un crecimiento artificial, pero también presionamos la inflación. O sea, es más difícil controlar la inflación. Va a ser más difícil controlar la inflación. Entonces, puedes ver tasas de interés más altas. La política monetaria va a tener que reforzarse para contrarrestar las presiones inflacionarias derivadas de la política fiscal electorera más que expansiva. Por eso es electorera. ¿Por eso crees que en el año 2025 llegaría la recesión en Estados Unidos? Entonces, así es, la cruda de realidad. Una vez que pasen las elecciones. Así es, que se acabe la fiesta, entonces vendrá el retroceso en la actividad económica. ¿Allá y aquí? Sí, en ambos. En ambos. Así es. Esta semana el Congreso mexicano aprobó la ley de ingresos, ¿no? Y ya que estamos hablando de esta política fiscal expansiva. Sí.
Y bueno, pues son dos componentes, ¿no? El lado de los ingresos y el lado de los gastos. El lado de los ingresos, pues es el presupuesto de ingresos más alto que ha habido en la historia, pero por dentro trae un endeudamiento de casi 2 billones de pesos. Casi 8 en total de ingresos, pero 2 son el endeudamiento. Y ese endeudamiento es el déficit fiscal, ¿no? Muy alto. 5.4% del PIB. Es el más alto en 30 años, se afirma, o será el déficit fiscal más alto en 3 décadas. Como porcentaje del PIB, sí. Como porcentaje del Producto Interno Bruto. ¿No es recomendable un déficit fiscal tan fuerte? Así es. Por ejemplo, en la zona euro, para ser parte integrante de la Comunidad Económica Europea o del sistema del euro, se les pide a los países que no rebasen en su política fiscal un déficit superior al 3% del PIB. No siempre lo ha cumplido, pero digamos, eso es lo que se considera máximo tolerable. Pues el caso de México, 5%, pues es altísimo. Es insostenible. El caso de Estados Unidos, 7% del PIB. ¿Qué puede ocasionar un déficit fiscal tan desorbitante? Presiones inflacionarias, crecimiento económico, pero artificial, no duradero. Y las presiones inflacionarias te generarán mayores tasas de interés. Y con mayores tasas de interés, pues, se va complicando todo. Se le complica precisamente el déficit fiscal al gobierno. Entonces, más alta la tasa de interés, pues más gastos de intereses de la deuda tienen que pagar los gobiernos. Las empresas también. Los tarjetavientes, ¿no? Las familias, los individuos, con sus créditos personales. Sí. Y eso puede pasar aquí y allá. Y en Estados Unidos también, así es. Tanto en México como en Estados Unidos, pero nunca había habido en México un déficit fiscal tan alto. No, sí. Ahí te va el primer año de Miguel de la Madrid, 17% del PIB. Bueno, por ahí heredado de todo el desorden que dejó López Portillo. Sí, claro. Y con una caída de la actividad económica muy fuerte. Pero fue 17 puntos del PIB del déficit. Y además, con cero acceso al crédito. El año 83. Pero ¿esto implica que se reduce el espacio fiscal que se le menciona? Bien, ¿qué es lo que está sucediendo? Sí, están dejando una bomba de tiempo a la siguiente administración. Gane quien gane. ¿Por qué? Pues porque el gobierno dice, es que el déficit es alto, el endeudamiento es alto porque no queremos dejar ninguna obra inconclusa de las que estamos haciendo. Ok, te vas a revisar y resulta que el gasto de inversión del gobierno para 2024 son 222,000 millones de pesos. Entonces, es el 11% de los 2 billones de déficit, ¿no? Entonces, hay mucho más de cuestiones sobre todo de lo que son las pensiones, ¿no? De las dádivas de gobierno que han estado sube y sube, son dádivas electoreras. Y no tienen una fuente de financiamiento atrás, sino que está todo en la misma licuadora, ¿no? Entonces, pues sí es una presión fiscal enorme para la siguiente administración. Será un año difícil para México y para Estados Unidos, ¿no? Sobre todo si gana Trump, las cosas se van a complicar mucho para México. Sí, aunque hay peores, ¿eh? Hay peores dos candidatos interesantes, podría ser ya. ¿Y tú crees que se la gane al señor Donald Trump? Ahorita las encuestas siguen mostrando una ventaja importante de Donald Trump respecto a cualquier otro. Pues aunque tiene problemas legales fuertes, podrían
en algún escenario llegara a impedir que fuera candidato, pues, todavía lo más probable es que sí se logre colar como el candidato del Partido Republicano para obtener para las elecciones del 2024. Y ganarla, ¿eh? ¿No? Y imagínate la combinación de Claudia Sheinbaum con Donald Trump o de Xochitl Gálvez con Donald Trump, ¿no? Sí. No quiero ver eso. Bueno, en el caso de Biden, ya que lo mencionas, Biden hace una sorpresiva, hasta cierto punto sorpresiva visita a Israel, en un momento en donde su presencia sola, la sola presencia del señor Biden puede ser considerada o tomada por los radicales islamistas como una provocación. Sí, es un signo contundente de apoyo a Israel pues de este ataque del grupo terrorista Hamas, ¿no? Esto es lo que está mostrando el señor Biden. Porque pues su principal aliado en Medio Oriente es Israel, ¿no? Antes contaba más con los árabes sauditas, ya no cuenta tanto con ellos como antes. Y, adicionalmente, pues hay muchos intereses y capitales, ¿no? Israelitas y americanos. Entonces, sí está dando una señal contundente de apoyo. ¿Y qué riesgos implica este asunto para la economía global? Bueno, si el conflicto se va extendiendo, porque ahora es que, por ejemplo, Hezbollah, pues aventó misiles desde el territorio sirio, entonces, bueno, si al ratito se involucra Siria, o Qatar, o otros, Irán, ¿no? Que sería al que se le acusa de ser el que financia a Hamas. Bueno, pues entonces sí se convierte en un conflicto mucho más duradero y profundo, complicado, y afectará mucho más a la actividad económica mundial. Es un escenario, vamos a decir, negro, pesimista. Habrá otro escenario en el que pues se hace la ocupación de ciertas zonas de Gaza por parte de Israel, destruyendo las bases de Hamas y se acaba el problema. Bueno, ya veremos cuál de los escenarios se impone. ¿Qué, cuál es tu pronóstico para ese conflicto? Sabemos que es un asunto que tiene que ver más con la geopolítica y con la política que con la economía, pero ¿cuál sería tu pronóstico en malos términos y en buenos términos de ese conflicto? Acabo de dar estos dos escenarios, ¿no? Como posibles. Me inclino más por el optimista, que esto no sea tan permanente y que se logre resolver crudamente, ¿no? Horriblemente, pero rápido. El problema es que ya vienen arrastrando muchísimos años de conflicto, ¿no? Sí, ¿sabes? 40. Sí, es una larga historia. Sí. Así es, y pues no se ve fácil una solución. No se ve Y fácil. Rusia puede jugar de un juego, puede jugar una posición relevante en este conflicto. Si se va extendiendo, sí podría llegar a involucrar a Rusia. Pero Rusia siempre decía Irán, ¿no? Entonces, no, se puede complicar mucho. Me acuerdo, nos acordamos todos de tus famosos cisnes negros, los pronósticos que tienes hacia finales de cada los años, donde hablas de los cisnes blancos y los cisnes negros de la economía global. ¿Este pudo haber sido considerado como un cisne negro? Es un acontecimiento de contundencia desagradable, desafortunado y con consecuencias nocivas para la economía global. ¿Este puede ser considerado así, como un cisne negro? Seguramente los muy estrictos te dirán que no, que sea pronosticable que Hamas en cualquier momento atacara Israel. Pero yo te diría, no, sí fue sorpresivo, y al ser sorpresivo, no, difícil de pronosticar, sí podría ser catalogado como un cisne negro, pero no lo consideramos
en esta ocasión para este año. No, No, ¿por qué no, se nos no. ocurrió? Bueno, ni siquiera los miembros de la seguridad de Israel, ¿no? Claro. Se hace la crítica de que cómo es posible que uno de los cuerpos de inteligencia militar o paramilitar más importantes a nivel mundial hayan desestimado la posibilidad de que jamás los hubiera atacado como los atacó. Hay varios críticos que señalan que cómo es posible que no se hayan dado cuenta de un arsenal de 5,000 misiles en una Sí, zona tan delgada. sí. Que ya tienen control de todo, ¿no? Entonces, ¿por dónde llegó? No sé si hay muchas suspicacias sobre cómo es posible que se hayan dejado sorprender con tal envergadura de ataque. ¿Qué puede ser más importante para el precio internacional del petróleo que sigue subiendo? La crisis entre Hamás e Israel, el frío en la parte norte del globo terráqueo o la contracción en la oferta petrolera de Arabia Saudita y algunos miembros más de la OPEP Plus. La contracción de la oferta es básico. Digamos, es de los ingredientes más de mayor peso en el movimiento alcista del precio. Ahora, si a esta restricción en la oferta le agregas lo que está pasando en Israel, donde lo que sucede de inmediato es que se suben los seguros de los fletes de los barcos, ¿no? El tránsito por el estrecho de Hormuz pues se hace riesgoso y entonces los seguros tienen que subir y eso repercute en el precio del crudo y de las gasolinas, ¿no? Pues como acabamos de explicar, no sabemos cuánto tiempo va a tardar esto. Lamentablemente, ¿no? Entonces, al gasto fiscal de Biden, que genera... ¿Le agregas algo? Agrégale precios altos del petróleo. Pero el déficit fiscal de Estados Unidos dices, de 7%. 7% del PIB para este año, para este ejercicio fiscal. Qué barbaridad, o sea, quizás pocas veces Estados Unidos lo había experimentado de esas magnitudes, ¿no? Así es. Digamos, es un déficit fiscal extraordinario. Fuera de serie. Y también es insostenible. Pero además estamos hablando de la economía más grande del mundo, ¿no? Entonces, la cantidad de dinero que se necesita para financiar eso, pues lo que está provocando es que las tasas de interés de largo plazo estén subiendo. Los bonos del Tesoro a 10 años, a 20 años, a 30 años. Tampoco es sostenible. No es sostenible, así es. No es sostenible. Bueno, o sea, tendremos una curiosa coincidencia entre México y Estados Unidos en un año electoral, los dos con políticas contradictorias entre la monetaria y la fiscal y perspectivas de que la inflación no pueda ser controlada porque agarran a billetazos a la economía de ambos países, ¿no? Más las cuestiones geopolíticas que están influyendo hoy en día. Bien. ¿Alguna cuestión que quisieras agregar ahora que estamos a punto de despedir ya el programa? Bueno, nuestra estimación para el crecimiento de este año en Estados Unidos es de 2.3%. Para el año entrante, los americanos tienen sus elecciones hasta noviembre. El ejercicio fiscal que acaba de empezar este mes de octubre termina en septiembre. Nos podemos imaginar un gasto fiscal fuerte del presidente Biden, o sea, septiembre del año entrante, por lo menos, ¿no? Entonces, es probable que la economía siga creciendo a lo mejor entre el 1,5% al 2%, la economía americana. Un juego en favor de que sea técnico también. Crecimiento. No es mal crecimiento para Estados Unidos. Pues, en el contexto de la política monetaria restrictiva por la que atraviesan, es un crecimiento milagroso. Pues ya hemos explicado por qué. Sí, claro. Una política fiscal súper fácil. Sí. Ernesto, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Economía de Frente. Dario, gracias a ti, Eduardo, y un saludo a todos. Muchas gracias. Y nosotros hasta la próxima semana, con mucho gusto, en este programa de análisis de la economía de Estados Unidos y de México. Hasta la próxima semana.